Todos querían ser Hércules, el hombre más fuerte de todo el mundo, el hijo de un dios, el héroe que los poetas cantaban, los hombres admiraban y que los mismos dioses temían. Pero nadie habla del peso que cargaba, nadie ve las heridas que escondía atrás de su fuerza, porque detrás de cada mito de un héroe que admiramos hay una historia que no vemos, el costo de sostener un mundo que no siempre te sostiene a ti. Queremos la gloria, pero no el dolor que la forja. Queremos la corona, pero no las cicatrices que la sostienen. Hércules no fue grande por su fuerza, fue grande por su carga, por las noches donde ni siquiera él pensaba que podía seguir. Y si te quedas, quiero contarte eso. No el mito del hombre invencible, sino el del hombre que comprendió que ser elegido no te libra del dolor, te compromete con él. Quédate hasta el final, porque esta historia no trata solo de Hércules, también trata de ti. Damas y caballeros, bienvenidos a Rugido. Antes de la culpa, hubo gloria. Hércules nació del cielo y de la tierra, del dios Zeus y de una mujer mortal. Desde niño, su fuerza era un misterio que ni siquiera los dioses podían ignorar. Derribó bestias invencibles, derrotó ejércitos enteros y su nombre se volvió un símbolo de poder. Donde otros hombres pedían ayuda, él levantaba montañas. Donde otros temían morir, él parecía eterno. Su vida era un espectáculo. Los poetas lo cantaban, los reyes lo buscaban y los dioses lo miraban con recelo, porque en cada una de sus victorias había algo más grande que su fuerza. Había soberbia. El héroe había empezado a creer que no había nada, ni en el cielo ni en la tierra, que pudiera vencerlo. Pero ese es el problema con los dones divinos. Cuando olvidas que te fueron dados, comienzas a creer que los ganaste. Y lo que empieza como un regalo, termina como una prueba. Hércules tenía el mundo a sus pies, pero mientras más alto subía, más grande se hacía su caída al abismo. Todo héroe, tarde o temprano, se encuentra con su sombra. La fuerza que levantó su gloria fue la misma que empezó a destruirla. Hera, la diosa celosa, lo miraba desde el Olimpo. No soportaba que un hijo nacido de una traición de Zeus fuera exaltado como un dios. Y entonces lo tocó con la locura. No con una lanza ni con fuego, sino que le dio un pensamiento: que el enemigo estaba en casa. Cegado por la furia y el veneno del orgullo, Hércules levantó su arma contra los suyos, su esposa y sus hijos. Cuando volvió en sí, lo único que encontró era silencio. Y ese silencio fue más pesado que todas las cadenas del mundo. El hombre más fuerte de la tierra no pudo sostener lo que había hecho por sus propias manos. Desde ese día el rugido del héroe se convirtió en llanto. La gloria se desvaneció y se convirtió en una pregunta: ¿cómo redime un hombre la sangre de los inocentes? Así comenzó el verdadero viaje de Hércules. No el de su fuerza, sino el de su alma. El castigo de Hércules no fue la muerte, fue vivir con lo que había hecho. Cuando los dioses lo vieron postrado, le dieron una oportunidad que no muchos aceptarían. 12 trabajos, 12 pruebas imposibles que no eran un premio, eran una penitencia. Cada monstruo que Hércules enfrentó era una sombra de sí mismo. La hidra, cuya cuando cortas una cabeza crecen 3 más, era un reflejo de los pensamientos que vuelven una y otra vez. El león, símbolo del orgullo que tenía que aprender a domar. Y el establo inmundo, una metáfora de su alma que tenía que aprender a limpiar. No era un camino de fuerza, era un camino de purificación. En cada batalla su cuerpo se rompía un poco más, pero su espíritu empezaba a sanar. Hércules no buscaba redención ni por fama ni por gloria. Lo hacía porque no podía seguir viviendo con el dolor que cargaba y sin encontrarle el sentido a la vida. Y en el dolor comenzó a entender algo: que el sufrimiento no siempre es castigo. A veces es el lenguaje con el que Dios reconstruye aquello que está roto. Hércules no estaba siendo humillado, estaba siendo restaurado. Nadie creyó que Hércules lo podía hacer, ni los hombres ni los dioses. Pero lo bueno de que cuando terminas de caer es que ya no hay más para abajo. Hércules siguió avanzando, golpeado, cansado y marcado por su triste pasado, pero más vivo que nunca. Cada trabajo completado era una herida que sanaba. Cada victoria, una prueba de que el perdón no era imposible. El héroe que antes actuaba por orgullo, ahora servía por propósito. Ya no buscaba ser admirado, sino ser útil. Y en ese servicio encontró algo que nunca había tenido: paz. La fuerza ya no era su condena, era su llamado. Porque solo cuando aprendió a arrodillarse, pudo entender lo que verdaderamente significa ser grande. No era un dios fingiendo ser hombre, sino un hombre aprendiendo a caminar a lo divino.
Y aunque su cuerpo seguía lleno de cicatrices, su alma empezaba a brillar con una luz que nadie podía apagar, la de la humildad. Cuando su camino llegó al final, los dioses lo llamaron de nuevo. Y esta vez, no para castigarlo, sino para recibirlo. Hércules, el hombre que había tocado el infierno con sus propias manos, fue llevado al Olimpo. No por su fuerza, sino por su camino de redención. Su historia no terminó en gloria, pero sí en gracia. Porque el verdadero héroe no es quien vence al mundo, sino quien vence su propia oscuridad. Hércules descubrió que el dolor no fue su enemigo, fue su maestro. Que la culpa no lo destruyó, lo condujo al perdón. Y que su mayor victoria no fue matar monstruos, sino aprender a vivir con el suyo. A veces los héroes no nacen del cielo, sino del arrepentimiento. Y si algo nos enseña la historia de Hércules, es que ser elegido no significa ser perfecto. Significa cargar con el peso de tu propósito, incluso cuando duele. Porque solo los que soportan el peso del fuego merecen brillar en la eternidad.